destacar toda su labor a lo largo de toda su vida profesional como gestor cultural. Ya sabéis que bueno, se ha focalizado mucho en los temas de cine. También otra faceta que me parece muy importante suya es la de realizador, no solamente la de gestor, sino también la de producir, hacer cine. Y otro aspecto a destacar también sería su faceta docente, porque ahora lo hemos estado recordando, yo lo recuerdo a él, de venir a las clases y de explicarle a los chavales y a las chavalas, bueno, pues ponerlos en contacto con el mundo del cine. Y bueno, pues a él le debemos uno de los buques insignias de la cultura de San Roque, como es el Festival de Cortos, ¿no? Así que bueno, pues es nuestro cineasta de cabecera y nada. Y bueno, pues el tema, pues ya sabemos que va a dar para mucho, porque es un tema muy interesante, y no solamente por la película en sí, sino por todo el movimiento que está detrás. Muy bien. Así que Esteban, cuando tú quieras, tesoro. Venga, vamos a ver. Como estamos en familia, pues vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible. Vamos a empezar por la primera palabra del enunciado, que es Nosferatu. La película, los que lo hayan visto, que no sé si es que algunos de los que están aquí lo han visto ya, aunque sea a posteriori de cuando se proyectó el día 13, el 13 fue el lunes, sí, que yo le comenté a Margarita que pusiera en el grupo nuestro que sería conveniente que los que pudieran asistieran a la proyección, porque le iba a valer tanto a mí como a los que viniesen para entender un poco más el movimiento artístico que es el expresionismo en general y el alemán, que es el mismo, porque el expresionismo nació en Alemania. Bien, esto ya lo iremos viendo un poquito más adelante. Nosferatu, que es la película que nos atañe esta tarde, es una película rodada en 1922, estrenada, yo creo que se estrenó el mismo año, dirigida por el director alemán Murnau, como queráis llamarle, y que fue una de las películas más representativas del expresionismo alemán. Nosferatu, que su nombre procede del griego nosóforo, significa el portador de enfermedades, el portador de la peste. Como los que han visto la película se acordarán de imagen del conde Orlok, que es el nombre que se le da. Ahora veremos por qué se llama Orlok y no se llama Drácula, puesto que la película está basada en la novela del escritor irlandés Bram Stoker, que nos ofreció una de las grandes novelas del género, que se llamaba Drácula, así, a seca. ¿Y por qué no se llama Drácula Nosferatu? Bueno, no se llama Drácula por un problema judicial, más que por otra cosa. También puede haber pedido permiso, pero bueno, las cosas se hacían de esa manera en aquella época, o al hombre no le pareció oportuno pedir permiso para llevar a la pantalla una película basada en una novela. Murnau escribe un guión y proyecta una película para contar la historia de Drácula, contando con los mejores actores que había en aquella época, en Alemania. Hay que tener en cuenta que en Alemania el movimiento expresionista nace en Alemania en la época de entreguerras, entre 1918, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, y 1933, que es cuando se alza al poder Hitler. Bien. Volviendo a la película cuenta la misma historia que el libro, es más, casi calcada. No sé si alguien habrá leído la novela. Yo tuve oportunidad de leerla hace ya muchísimos años, porque el tema es una cosa particular del vampirismo, y eso me interesa mucho. He visto casi todas las películas relacionadas con el vampiro, un personaje que me atrae. No sé si es
poco morboso, no sé, pero la verdad es que me atrae el personaje. Le cambió todos los nombres de los personajes, aunque algunos se parecían, que era Jonathan, el conde Drácula no era Drácula, era el conde Orlok, y Mina es Nina, en fin, hay para que no coincidiera con los nombres originales por cuestiones legales. No obstante, la película se estrena y la viuda de Stoker, porque Stoker ya había muerto, pues le pone una demanda, gana la demanda y el tribunal sentencia que hay que destruir todas las copias. Afortunadamente, como la justicia va lenta en todos lados, pues en ese entreacto ya se sabía más o menos cómo iba a quedar la sentencia. Algunos incondicionales de Murnau pues pasaron copias al Reino Unido, de ahí que hay el trocito de copia que vamos a ver ahora de la película se llame Nosferatu el vampiro, porque el título original es, en alemán, es, a ver si me acuerdo, Nosferatu eine Sinfonie des Grauens, que significa una sinfonía de horror. Se llama el título original, mientras que la versión inglesa se llama Nosferatu el vampiro. Las copias estas que pudieron salir, de estas copias se hicieron bastantes copias para poder verlas, y la primera proyección se hizo como la vimos en el cine, los que la vieron, como tú estuviste, ¿lo recordás? Muda, que además yo me quedé sorprendido y un poco emocionado porque la sala estaba llena y no se oía ni de respirar. Y la película es muda, o sea, muda, sin ninguna música de fondo, ni efectos, nada de nada. Desde que empezó hasta que terminó. No sé si tú recordarás el detalle. Bien, dicho esto, luego se hicieron una banda sonora también de un músico alemán, amigo no recuerdo el nombre ahora mismo, de Murnau, y ¿cómo diría yo? Se trasladó esa copia que antes eran aparte, no era como ahora el cine, que va todo sincronizado, en donde está el soporte de la película está también el del sonido. Antes había que poner un aparato al lado y muchas veces se desincronizaba y aquello era un problema. La película que conocemos, no sé si la que tú compraste el otro día que me comentaste, ¿ya viene con música de fondo? Sí, viene ya con música de fondo. Sí, la música es magnífica, sí. Y hay varias bandas, ¿eh? Hay una en Estados Unidos se puso una banda sonora distinta a la que compuso este hombre. Pero bueno, lo importante es la imagen, que esa no ha cambiado ni un solo fotograma, y es lo que nos interesa. Después de esto, de esta película, veremos cómo aquí no se ve porque poner la película aquí nos llevaría todo el tiempo del mundo. Pero hay una secuencia muy importante que es cuando el vampiro se traslada de su tierra, que en la película en la novela de Stoker es al Reino Unido o a Inglaterra. En la película de Murnau es en Alemania. Se desarrolla todo en la Alemania de la época. Y cuando sale, va en un barco y detrás de él, tanto en los ataúdes como cuando sale de la bodega del barco, ¿qué sale detrás? Ratas. ¿Por qué? Porque Murnau quiso retratar en esa película todo lo que estaba pasando en la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania quedó igual que la Segunda Guerra Mundial, totalmente destruida, pagando dinero a los vencedores, hipotecado hasta las orejas. ¿Y qué ocurrió en Alemania? Que había miseria, enfermedades, hambre, todas esas cosas que ocurren cuando un país pierde la guerra y encima los fastidian después de la guerra.
Este hombre intenta, entre otras secuencias de la película, como es no sé si os acordáis, los que lo han visto, que ahí las sombras juegan un papel importantísimo en la película. Cuando Nina está ya al final de la película y sobre la imagen lo que se ve no es la mano del vampiro, sino que se ve es una sombra que Coppola en su película Drácula lo calca. Lo único que pasa que la película de Coppola, yo os aconsejo que la veáis, y más hoy no hay problema para poder ver esa película. Se llama Drácula de Bram Stoker. Y en esa película, aunque nos desviamos un poquito del tema, pero me gustaría señalarlo, en la película de Coppola le hace un homenaje a Nosferatu, pero también le hace un homenaje a la gran productora británica de la Hammer. No sé si os acordáis de una productora que se dedicó a hacer películas dirigidas por Roger Corman, como todos los cuentos de Alan Poe, como El Cuervo, La caída de la casa Usher, etcétera, etcétera. Todas estas películas que tenían un color exclusivamente de esa productora, dirigida por Roger Corman, que era el que hizo todas esas películas, y hizo dos versiones de Drácula, una se llamaba Drácula y otra Drácula, Príncipe de las Tinieblas, interpretada por nuestro conocidísimo Christopher Lee y Peter Cushing, ¿no? Los dos grandes, la gran pareja de la época del cine de terror, por llamarlo de alguna manera, de terror, ¿no? Y donde, por ejemplo, en El perro de Baskerville, os aconsejo también que la veáis, Perro de Baskerville, de esa época, de la Hammer, de la Hammer, también de Roger Corman, con Peter Cushing, que hace de Sherlock Holmes, y Christopher Lee. Magnífica la película. Bueno, nos hemos desviado un poquito, pero merece la pena comentar. Bien, vamos a pasar, si alguien luego quiere preguntar sobre la película, creo que la película está un poco ya definida, y yo lo que aconsejo es que la veáis, es que no la haya visto, porque que dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y en este caso es verdad. Bien, vamos a pasar a... Vamos a ver si yo doy pie con bolo aquí. Vamos a pasar un trocito de la película, hace unos minutillos, de una secuencia, sobre todo de parte del inicio. Bien, esto es una copia de la Black Box Film inglesa, lo que yo os comentaba, Nosferatu, el vampiro, y aquí tenéis a los tres actores principales. Luego hablaremos de Max Schreck, que era un personaje curiosísimo, inclusive se llegó a decir que era un vampiro de verdad. Sí, sí. Ahora cuando veamos... Se metió en el personaje. Bueno, hay una película que se llama La sombra del vampiro, que se hizo en el año 2000, con dos actores magníficos, Willem Dafoe, sí, y John Malkovich. Willem Dafoe, que hace de vampiro, y Willem Dafoe hace de Murnau. O sea, Malkovich hace de Murnau. Y contaban en la época del rodaje de la película que este era un vampiro de verdad, y que él aceptó hacer la película porque quería morder a la actriz, y con eso se conformaba, no, pero ni cobraba ni nada. Totalmente yo de acuerdo. ¿Acordáis? Esta es cuando él va a ver al conde. Yo creía que el viaje ese era a Transilvania, porque nosotros tenemos... Bueno... Seguramente no, ¿no? No, bueno, no era... Es de Alemania, ¿no? Claro, ahí es Alemania, pero en la novela original él va a Transilvania, sí. A los Cárpatos, donde estaba en Rumanía, lo que conocemos ahí por Rumanía. Bueno, es una zona turística ahora en Rumanía. La parte está de...
Tú que eres tan mitómano, habrás ido, ¿no? No he ido, pero es un viaje que tengo, que lo tengo pendiente. Sí. Mira, esta secuencia es calcada a la de Coppola. Bueno, la de Coppola calcada esta. Si veis, ahora vamos a verlo, hay unos efectos, los primeros efectos especiales que se hacían en la época, donde, ¿lo veis? La rapidez, para ver que se va, en vez de desaparecer, porque va rápido. Ahí hay un negativo, ¿veis? Una imagen en negativo, en vez de positivo, esta imagen es negativa. Un efecto rudimentario, eso se puede hacer sin ningún problema. Los caballos. Le daban un estímulo al movimiento. Esteban, y el objetivo es redondo, ¿no? Sí, bueno, esto es un sistema, se utilizaba mucho en esa época, esto se llama una transición. La transición se hace de varias formas, un fundido encadenado, un fundido al cierre, o sea, en negro, o abriendo en blanco, y aquí utiliza mucho el iris, que cuando se cierra así en círculo, eso era muy típico de la época. Hay que tener en cuenta que esta película es de 1922, ¿cómo diría yo? El montaje es deudor de Eisenstein, el magnífico cineasta ruso, Sergei Eisenstein, del Corazado Potemkin. Eso lo podríamos ver en otro día. Ahí empieza el montaje cinematográfico. Fue el inventor del montaje cinematográfico. ¿Se ha visto el efecto de iris? Y veis el ambiente gótico que hay en toda la película, ¿no? Utiliza el gótico como una herramienta visual impresionante. Todas las películas de Murnau, inclusive hasta las americanas, que de eso hablaremos ahora cuando terminemos de ver esta secuencia es igual que la de Coppola. Se corta el dedo y el vampiro se pone, ve la sangre. Pero es que no necesitaban hablar. Claro. La expresión de los gestos y los Es increíble. Ay, mira, con un esqueleto el reloj. Madre mía. Qué gracia. A 11:30. Madre mía. Black, your precious black. Yo correría. ¿Tú consideras que hay sobreactuación en este tipo o es necesario? ¿Es necesario que Bueno, sean como no tan podían hablar, dramáticos? tenían que expresarlo tanto. Venían del teatro. Claro. Ten en cuenta que el expresionismo alemán bebe muchísimo del teatro de uno de los mejores directores teatrales alemanes que se llama Max Reinhardt, que fue uno de los creadores también del expresionismo. Ahora lo veremos cuando termine El señor Drácula. La mayoría de estas películas eran teatro filmado. Esteban, ¿cómo se tendrían que divertir, ¿no? Haciendo esa No, película? se lo pasarían estupendamente. Porque Pues haya habido infundido, encadenado, Ya. para cambiar de... El príncipe del Drácula, el que está basado, era igual de malo que Drácula, lo que pasa es que no volaba. Pero era malísimo.
empalaba ahí a Ya, sí. y hasta los ratoncitos. Murnau lo vemos ahora eso. Que era un patriota porque luchaba contra los turcos. Sí. Claro, claro. Ahí en la de Coppola te lo describe perfectamente. De hecho, la película empieza así. Empieza con Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia. De Valaquia, que pertenecía, se llamaba Drácula porque el padre fue el fundador de la orden de Drac, que en latín significa dragón, y que era del Sacro Imperio Romano. Y él era un príncipe bastante, ¿cómo diría yo? ¿Lo ves la sombra que comentaba? Ah, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. La manita y la orejita. Sigue siendo ahí. Que era aceptado por la iglesia porque era el defensor de la cristiandad en la Europa oriental. Y claro, lo que pasa es que era, como decía ella, que era muy cruel. Por eso le tenía el nombre de Vlad el Empalador. Pero jamás se contempló que este hombre bebía sangre de sus enemigos ni nada de eso. Era un cabroncete. A su mujer, que no paría ni a tiro, pues cogió, le hizo la cesárea. Sí, sí. Ahora no vea. Con menos suavidad que tiene. Sí, era un un personaje muy poco recomendable como amigo. Bueno, como amigo a lo mejor sí, pero como enemigo. Como enemigo, peor. Bueno, he puesto lo de... Vamos a empezar ya con el expresionismo propiamente dicho como movimiento. Si queréis podemos seguir hablando un poquito más de la película, pero yo creo que con lo que hemos dicho y después cuando la veáis, pues, si no seguimos hablando de planos y cómo se rodó y tal. Bien, esta película que vamos a continuar con las películas de Drácula. Ha habido muchas. Tengo por aquí una relación porque no me la sé de memoria, pero hay muchísimas películas que se han hecho sobre el tema. Me acordaré de algunas. La primera de todos fue Nosferatu. Después en el 31 se hizo una película, creo que el director fue Todd Browning, que trabajaba la famosa Bela Lugosi del 31, y que curiosamente o paralelamente, cuando se descansaba del rodaje de esa película, que estaba rodada en inglés, se rodaba una en español con otros actores para hacer dos, como no se podía técnicamente hacer dos versiones, se rodaba una y después se rodaba otra. Después hubo una mexicana también, después vinieron las dos famosas de la Hammer, que hablamos antes, con Peter Cushing y Christopher Lee. Luego hicieron una película que se llamaba de Werner Herzog, no sé si lo conoceréis, que se llamaba Nosferatu también, con Klaus Kinski como Nosferatu, es magnífico actor donde lo haya. Y después se hizo la de Coppola en el año 92, que para mí personalmente es la mejor de todas las versiones. Y por último, La sombra del vampiro, que se rodó en el año 2000, que trataba el tema de la película es el rodaje de Nosferatu. Y ocurrió también esta anécdota buscando, porque este actor, Max Schreck, no sé cómo se pronunciará, imagino que será así, era un actor de teatro muy conocido en Alemania en la época, era como, no sé, como podía ser Paul Newman en su época, o Marlon Brando, o de los actores que hoy están en lo más alto, ¿no? Este era uno de los grandes actores de teatro de la época. Y se comentó eso, que en la película lo cuenta, que este hace de hacer la película porque quería morder
a la actriz principal de la cual se había enamorado. Bien, el expresionismo como movimiento nace en Alemania, como hemos comentado antes, en el periodo de entreguerras, que dura, que yo no estoy de acuerdo, y luego me explicaré por qué pienso así, lo fechan entre 1918 y 1933. Uno lo matan antes, hasta el 26, dicen algunos. Yo creo que el expresionismo dura hasta hoy. Pero vamos, lo veremos luego. El expresionismo nace como movimiento artístico, y tanto en la pintura como en la música, como en todas las facetas del arte. Y, por supuesto, como el cine, y más una actividad artística que estaba empezando, puesto que, como sabéis, el cine, oficialmente la fecha oficial de su invento fue en 1895, por los hermanos Lumière, aunque ya Edison había inventado el cine, pero el problema era que el cine solamente lo podía ver uno, porque las imágenes porque fue el inventor del formato de 35 milímetros. Había que meter por un agujerito en una cajita que había y se veían las imágenes. El que inventó el cine tal como lo conocemos, que es proyección en una pantalla y con público, fueron los hermanos Lumière. Bien, el expresionismo nace, entre otras cosas, como por ir en contra de alguna manera del impresionismo. Y es la representación subjetiva, distorsionada, deformada de la realidad. Mientras que el impresionismo es prácticamente lo contrario. Es todo lo objetivo. Los colores, la atracción visual de los cuadros que ya conocemos, Van Gogh, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, los que les gusta la pintura lo sabrán mejor que yo. Y el expresionismo, que es el que nos interesa a nosotros ahora, en el cine, nace con una serie de directores, entre ellos estaba Murnau, Robert Wiene, que hizo el gabinete del doctor Caligari, que es uno de los iconos del expresionismo alemán. En la imagen que estáis viendo, que lo he puesto, la he dejado parada en ciencia, veis que los decorados que están pintados están todos deformados. No hay nada real ahí. O sea, real me refiero desde nuestro punto de vista de lo que es la realidad, ¿no? Todo deformado, con sombras, con claros, y el director Robert Wiene, no sé cómo se pronunciará en alemán, tengo una idea de alemán. Todo esto beben, como he dicho antes, del teatro de Max Reinhardt, que fue uno de los padres del expresionismo. Claro, en aquella época termina una guerra donde no hay nada, absolutamente de nada. ¿Y cómo hace los decorados? Pues pintados prácticamente a mano, como este que estamos viendo, y con una iluminación muy precaria, y trabajando mucho con la sombra y las luces, para deformar la imagen, para de alguna manera denunciar y expresar lo que ocurría en Alemania de aquella época, cuando la gente se moría de hambre. Hoy nos parece que Alemania es la panacea, pero en esa época las dos etapas de posguerra de Alemania fueron criminales para los alemanes, donde la gente se moría en la calle. En Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, que acabó destrozada, la gente se moría en la calle. Y todo eso lo expresa, todas esas cosas. Por eso el Murnau utiliza mucho las ratas, el vampiro ¿dónde se aloja el vampiro? En un edificio abandonado, el pobre va con su propio ataúd, que puede ser hasta de alguna manera cómico, ¿no? Cuando veáis la película, ve cómo desembarca el vampiro y coge su ataúd y se lo pone aquí debajo y se va con su ataúd para su casa que había comprado, ¿no? Bien,
nos hacíamos nosotros una pregunta que era: ¿qué razones podemos tener nosotros hoy para poder ver Nosferatu? Después de 100 años de su... ¿Tiene aliciente la película para verla hoy día? Yo creo que sí, ¿no? Sin duda. Porque la gente que vio la película el otro día salieron totalmente fascinados. Y la película no tiene efectos especiales, no hay diálogo, la fotografía es relativamente deficiente. Hay que tener en cuenta que las cámaras de cine en aquella época prácticamente eran una caja de zapatos. Allí no había todo a manivela. Hoy con un teléfono móvil hace una película, prácticamente. Y en aquella época el trabajo era ímprobo, de ponerse a hacer, contar una historia con aquellos negativos, con tanta baja sensibilidad, que prácticamente, si os dais cuenta de la película, se supone que es de noche, pero es de día. ¿Por qué? Porque la película tenía tan poca sensibilidad que con luz artificial era imposible rodar una secuencia.